Abra su Biblia, por favor, en el libro de Éxodo. Espero que no se salgan ya. Éxodo capítulo 28. Estamos viendo las vestiduras del sacerdote. Estamos viendo lo que significa el sacerdote encima como ropa sagrada. Tenía muchas prendas y cada una tenía un significado, y no creo alcanzar, lógicamente ni es la intención alcanzar verlas todas, porque pues cada una tiene un significado que nos llevaría a congresos tras conferencias y estudios, pero porque aún la primera, que fue el calzoncillo de lino fino, era suficiente para quedar. Pongan en práctica por todo el año eso lo que significaba esa vestimenta del sacerdote. Pero cada una de ellas era un simbolismo para hoy día, para vivir una vida consagrada al Señor. La pusimos en práctica conforme a la palabra. Hoy en día en nuestras vidas vimos cómo puede ser de bendición el contenido espiritual para nuestras vidas. Entonces, Éxodo 28, en el verso 4, las vestiduras que harás son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Vamos a ver la túnica bordada que el sacerdote tenía que llevar ya encima del calzoncillo de lino, ¿recuerdan? Ahora viene la túnica blanca, y vayamos al versículo 39 de aquí mismo. Dice de Éxodo 28: y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas también, les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Una vez más, vayamos a Éxodo ahí mismo, pero en el capítulo 39. En el capítulo 39, verso 27, ¿ya la tiene? Éxodo 39, verso 27. Igualmente, hicieron las túnicas de lino fino, de obra de tejedor, para Aarón y sus hijos. Asimismo, la mitra de lino fino, y los adornos de las tiaras de lino fino, y los calzoncillos de lino torcido. El 29 dice: también el cinto de lino torcido de azul, púrpura y carmesí, de obra de recamador, como Jehová lo había mandado a Moisés. Esta túnica que el sacerdote llevaba era, dice, bordada primorosamente, de inmaculada blancura y de la más fina calidad. Las cosas del material para construir tanto las vestimentas del sacerdote como el tabernáculo fueron de la mejor calidad. Usted ha visto, por ejemplo, las obras de arte que hacen los indígenas. Por ejemplo, cuando usted va a algún pueblito, ahí, pues mayormente, aquí también sé que hay, ¿no? Pero pues son obras que tú las ves y dices, ¿cómo la hicieron? ¡Qué tremendo! Los huicholes allá en México, y los tarascos, y toda esa gente que trabaja las artesanías, muchas de ellas son obras de arte, y las ves y dices, qué tremendo lo hicieron. ¿Cómo? Son obras de arte, pero esto es nada comparado con lo que se hizo para la obra del Señor, como el sacerdote. Esta obra bordada primorosamente, de inmaculada blancura, nada más blanco. No había más blanco que la ropa del sacerdote en esta túnica bordada y de la más fina calidad. No podía ponerse las demás piezas que debería de usar de gloria igualmente y de hermosura, hasta que no se ponía esta pieza esencial con mangas apretadas. Llevaba las mangas apretadas aquí
exactamente cubriendo todo su cuerpo, hasta caía hasta el suelo. Esa era la forma en que el sacerdote se presentaba, como una de las partes en su vestimenta. ¿Y cuál es el significado de esta vestimenta? Era de una sola pieza. No podía ser de 2 piezas, ni de 3, ni de 4. Era de una sola pieza. Y esto nos habla de un solo Señor. Cada una de las piezas que el sacerdote traía puestas miraban al Cordero de Dios. Sabían que el Cordero de Dios estaba representado ahí. Entonces, esta pieza primorosa, de la mejor calidad, era esencial, con esas mangas apretadas que cubría completamente el cuerpo, y era significando de una sola pieza, y nos habla de un solo Señor que no puede ser dividido. Y esto protege doctrinalmente al creyente. Cristo es la base de todo. De Él parte todas las doctrinas. Si hay una doctrina que niega la deidad de Jesucristo, es una doctrina falsa. Las Escrituras están honrando y dando fe de que Cristo es el Señor, el Rey de Reyes. Cristo es el que murió en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Entonces, la túnica de este sacerdote tan blanca y tan pura, su significado es que si era de una sola pieza, hablando de un solo Dios, un solo evangelio, un solo mensaje. Y esto protege doctrinalmente al cristiano, lo hace vivir inmune a las falsas doctrinas. ¿Qué es Cristo para mucha gente hoy en día? ¿Qué hace la gente con Cristo? Efesios, vayamos al libro de Efesios, capítulo 4. Versículo 5, ¿ya lo tienen? Efesios capítulo 4, en el verso 5. Efesios 4, 5. ¿Qué dice? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Él es la plenitud. Cristo es la plenitud de Dios en nosotros. Y esta túnica del sacerdote bordada significaba que un solo Dios. Por eso tenía que ser de una sola pieza, hablando de que no debe de haber divisiones. Si Cristo es el Señor de nuestras vidas, entonces somos un solo pueblo, que de muchos hizo uno solo. ¿Están de acuerdo? Un Señor. No hay varios, no hay intermediarios, no hay intercesores delante del Padre. Es un solo Señor, una fe. ¿Cuál es? Que Jesucristo es el Señor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Bueno, no, es que también hay que hacer otras cosas. Yo recuerdo cuando Casa de Oración inició, en los inicios, pues nos corrieron de la iglesia católica y dijimos, bueno, pues ¿a dónde nos vamos? Pues nos vamos a mi casa. Estaba cerca mi casa de ahí, del templo católico donde nos reuníamos, y el padre pues nos cerró la puerta y nos fuimos allí a reunirnos, toda la bola de jóvenes, ¿verdad? Y seguimos tocando, nosotros tocábamos y cantábamos y alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. ¿Cuántos se acuerdan de esos cantos, no? Y esa rima de coritos que uno se aventaba, en hombre, eternas, ¿verdad? Y hasta que solo Dios hace al hombre feliz. Y bueno, eran horas y horas cantando al Señor allí. Compartíamos un poco de la palabra, pero ignorábamos mucho de la Biblia. Entonces era muy sencilla la plática que dábamos ahí. Era, aquí dice la Biblia y vamos a hacer lo que aquí dice. Esos eran los sermones, ¿no? Y recuerdo que el padre entonces pues fue a visitarnos porque estábamos en su jurisdicción. Entonces fue a visitarnos y me dice, y el padre muy atento, desde luego me dice, no era el padre, era el señor cura, o sea que alto mando, ¿no? Dice, hijitos míos, yo quiero decirles
que regresen, por favor. Porque éramos, te estoy diciendo, éramos un grupito como de 120, 130 jóvenes ahí. Entonces, regrese por favor a la iglesia, los queremos ahí, ¿no? Y le dijimos, dice, miren, yo quiero darles de hoy en adelante las pláticas. Y le dijimos, adelante, padre, pero si usted nos habla de la Biblia, adelante. No, mis hijos, si nosotros tenemos otros libros inspirados por Dios, libros que escribieron los santos padres de la iglesia católica, y libros inspirados por Dios para la edificación, y nos tiraba ahí pues su consejo, y nosotros decimos, padre, la Biblia dice que la escritura es útil para redarguir y para corregir. Ella es la única autoridad y ella es la que nos ha cambiado, porque todos estos padres, le decíamos que ve aquí, éramos drogadictos, borrachos y estoy hablando de edades muy tempranas, de 16, 17, 18, 19 años, 20 años, y andábamos perdidos ahí pues imagínense, en la colonia del Fresno de Guadalajara, que le dicen la Colombia del Fresno, ¿verdad? Entonces, andábamos en buenos pasos. Y entonces todos estos han sido cambiados, padre, por la palabra, porque ya no queremos escuchar más pensamientos de los hombres. No, pues el señor cura se encendió de ira. Dijo, bueno, ustedes, y yo me acuerdo que nos dijo, ustedes son hijos de Martín Lutero. Y yo me quedé, ¿Martín Lutero? ¿Quién es? ¿Quién es Martín Lutero? Créamelo, nosotros no teníamos conocimientos de otras iglesias protestantes, porque siempre nos enseñaron, no se junten con los protestantes, porque esos son del diablo. Mi mamá, mi abuela nos decía, ¿no? Entonces veíamos a alguien que no era de la banda nuestra y le dábamos la vuelta. Entonces, nosotros no conocíamos otra iglesia, nosotros no conocíamos otra denominación, no conocíamos más que la iglesia que nos enseñaron. Entonces nos sale con que éramos hijos de Martín Lutero. Dije, Martín Lutero, ¿quién será? Después con el tiempo pues supimos quién era Martín Lutero. Dijimos, bueno, pues si somos protestantes por eso. Bueno, entonces el padre dijo, estaba tan enojado que dijo, bueno, pues ustedes ya no quieren regresar, pongan ahí afuera un letrero que diga, este hogar o este lugar no es católico y es protestante, y pónganle ahí un signo de lo que quieran ustedes, para que la gente sepa. Y yo me acuerdo que le dijimos, con todo el respeto, señor cura, no. Porque si la gente va a saber lo que somos, será por nuestro testimonio. Tómala, que pues nomás se quedó. Pues más enfurecido se fue. Y lógicamente en la misa, pues hombre, habló de nosotros, pero bien y bonito. Y nos hizo propaganda, claro. Pero, ¿por qué íbamos a querer nosotros otro mensaje? Cuando este mensaje es completo, es pleno para mí, no necesita más. Hoy en día, ¿cómo utilizan las iglesias el libro de fulano de tal? El libro el estudio de fulano de tal para corroborar con la Biblia. No. La Biblia es la única autoridad para edificación de la iglesia. Un solo Cristo, una fe, un solo bautismo. ¿O acaso está dividido Cristo? ¿Por qué unos dicen yo soy de acá y yo soy de este otro y nosotros? ¿Y por qué? ¿Está dividido Cristo? Decía Pablo. Claro que no. Pero nosotros nos hemos dado la tarea de dividirnos, de separarnos. Y ciertamente nos dicen los hermanos separados, y con mucha razón. No, estamos separados completamente. Pero sabes, si el evangelio, si la palabra de Dios nos separa de los demás, perfecto. Todos los amigos que yo tenía, de aquellos amigos, nos dejaron de hablar. Cuando iniciamos, cuando estábamos ahí, después de que el padre se fue, lógicamente muchos de los jóvenes se regresaron a sus casas y a la iglesia, ya no volvieron a ir con nosotros. Y yo me acuerdo que le dije a mi mamá y le dije a mis hermanos que estábamos ahí, y ahora habíamos quedado como 20 personas. Le dije, ¿qué hacemos? ¿Nos regresamos o le seguimos? Era difícil para nosotros. Créamelo, porque no teníamos idea, éramos como Abraham. Vamos a salir y quién sabe a dónde. No sabíamos. Le seguimos. O sea, no sabíamos ni a dónde seguirle. Pero nomás sabíamos que había que darle para adelante. Y mi mamá y mis hermanos y algunos cuantos que quedamos ahí, la familia Gómez, y le dijimos, pues hay que seguirle. Le seguimos.
Y seguimos predicando, reuniéndonos para adorar al Señor. Y empezamos a invitar. O sea, porque era la frescura del Evangelio en nosotros. Entendíamos que había un solo Señor, una sola iglesia, lo entendimos. La iglesia de Jesucristo, la cual Cristo pagó por ella. ¿Por qué está tan dividido hoy en día? ¿Por qué si aquella denominación, aquella religión, aquel grupo, aquel esto, todos están divididos? Porque se separan del verdadero fundamento, que es Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Entonces, esta vestimenta del sacerdote de una sola pieza hablaba de un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Ahora, vean ustedes la distancia de años desde el Antiguo Testamento hasta hoy nuestros días, reflejándonos que Cristo es uno solo con el Padre. El misterio de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son tres, pero es uno solo Dios verdadero. Lo único bueno que pude acordarme un poquito es el credo que me enseñaron en la iglesia. Creo en Dios Padre eterno. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos recordaron todavía el credo? Bueno, lo traté de recordar porque ya tenía mucho que no. Pero lo que recordé era bíblico. Un solo Dios verdadero, Dios Padre, Dios Creador y Dios eterno. Bueno, algo por ahí, pero no quiero meterle más cosa mía, pero por ahí va. Un solo Dios. Y esto significaba la ropa de este sacerdote. Y esto doctrinalmente me protege. El evangelio es uno solo. Es un solo evangelio. Y esto nos habla de la plenitud. Estamos completos en él. Colosenses, vayamos al libro de Colosenses, capítulo 2. Colosenses capítulo 2. ¿Ya lo tienen? En el verso 10. Colosenses capítulo 2, en el verso 10. Mira qué dice. Y vosotros estáis ¿qué? Completos. ¿En quién? Completos en Él. Yo estoy completo en Él. No necesito los estudios de los hombres. Ciertamente son ayudas, ¿sí? No desechamos buenos libros, no desechamos buenas bibliotecas, no desechamos buenos comentarios. No, claro que no. Hay muy buenos libros, pero la base principal de nuestro estudio debe de ser la palabra de Dios. Si nosotros nos basamos en la palabra de Dios, entonces enseñamos plenitud en Cristo. Y eso significaba la vestimenta, la túnica del sacerdote. Con esta blancura significaba una sola pieza, un solo evangelio. Yo no sé por qué la gente se para a predicar en la iglesia o en las reuniones cuando se le invita a hablar de chistes, de bromas, de viajes, de lo que yo hice, de campañas, de anuncios, de programas. ¿Eso edifica? La gente debe venir a escuchar de la palabra de Dios. Cristo Jesús es el Señor. Cuando adoramos al Señor, cuando levantamos nuestras manos, cuando los músicos están en su ministerio, deben de saber que deben dejar bien centrado y especificado que Cristo es el Señor de nuestra reunión. Ahora, nunca debe de cambiar, porque vendrán vientos de doctrinas, vendrán pensamientos de hombres, se meterán lobos rapaces tratando de dividir, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Pero si la fe está firme en nosotros, estaremos seguros. No, Cristo es el Señor. Y cualquiera que enseñe cosas contrarias está mal, es un anatema. ¿Sí? Deben de confesar y declarar que Jesucristo es el Hijo de Dios. A Cristo hoy día le han despojado de su divinidad. A Cristo muchos lo tienen ya como todo menos como Dios. Como Dios mismo. Dios hecho hombre. Y lo tratan
algunos a Cristo lo tratan como su amigo, como y hay una ola por ahí de doctrinas que enseñan que pues Cristo es buena onda. Yo me acuerdo que en México pusieron una propagandas que decía, y letreros luminosos de esos grandes, y que decía, alguno decía, Cristo es buena onda, y un chavo en patineta, ¿sí? Y otro letrero que alguien que iba en bicicleta y dice, que decía, Cristo es la onda hoy. O sea, detalles, y dices tú, o sea, Cristo no es la onda, Cristo no es buena onda, Cristo es el Señor. O sea, Cristo no es mi cuate, es mi Señor, es mi Rey, ¿o no? Pero muchos dicen, no, es que no hay que ser tan ceremoniosos con Dios. O sea, no, tú puedes ir y ¿qué onda? Él te entiende, Él sabe. Y hablando vulgarmente, o sea, despojándole de todo respeto, de toda seriedad, despojándole de toda divinidad, haciéndolo como que pues Él está aquí conmigo, Él es buena onda. Y yo, no, y yo cuando oro, yo le hablo y le digo, ¿qué onda, Señor? No te manches. ¿Qué onda? Pues, Señor, yo agárrala. O sea, como que, porque es que le tengo tanta confianza. No, eso no es confianza, eso es falta de respeto. Estás errado. Porque Cristo no es ni siquiera parecido en nada a lo que tú piensas que es un amigo. Él es el Señor. Él es tu Padre, sí te entiende, claro. Pero cuando venimos a Él, venimos con respeto, ¿o no? Venimos humillados, porque nosotros somos hombres, polvo somos, y al polvo volveremos y nos convertiremos en lo que somos, polvo, ¿sí o no? Y Él es Dios, eterno, por los siglos de los siglos, amén. Hay un canto que dice, desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Qué dice más? Ah, qué bonito, ¿no? Lo hice para que la cantaran ustedes. Desde la eternidad hasta de este lado de la eternidad. O sea, la eternidad no tiene principio ni fin. Siempre ha sido. Nosotros somos los que tenemos principio y fin. Pero Dios no, siempre ha sido. ¿Cómo? No sé. Pero si me trato de poner a pensar cómo es, se me funden los fusibles. No voy a saber cómo. Pero Él es desde antes. Y Él será hasta el final de mis días y de los días de la humanidad. Él es un solo evangelio, una sola fe, un solo Cristo. Y la túnica de este sacerdote simbolizaba esa plenitud. ¿Qué dijimos? 2:10, ¿verdad? Y vosotros estáis completos. ¿En quién? En Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Chécate nada más. No. Mira, yo cuando venía por aquí, bueno, hemos visto la montaña, una que anda por ahí, no sé dónde está allá, pero por ahí anda. ¿Dónde está? Por allá. ¿Qué montaña? Le quise tomar fotos, pero el pastor no daba chance porque se va como volando en su carro. Pero la vi, dije, no más, qué chulada de montaña. Ahorita estaban en todas, y luego ahorita con el sol que le estaba dando directo, ya ocultándose, no, brillaba con la nieve. Oh, dije, ser tanta chulada. ¿Quién hizo eso? Claro, Él es el creador de todo. Él es la plenitud. Por eso en Él estamos completos. Yo no necesito más. No necesito ni curanderos, ni que me lleven al psicólogo que me estoy volviendo loco, ni necesito que me lleven a que me echen una limpia, no, yo no necesito nada. Si tengo a Cristo, yo estoy completo. El problema es que muchas veces no lo tenemos. Por eso andamos ahí todos desvariando en muchas cosas. Y vamos no estoy en contra de los doctores. Las medicinas son excelentes, los doctores lógicamente están para ser también una bendición, pero nuestro primer motivo debe de ser Cristo. Voy con Él y que Él me diga. Y los médicos nada más corroboran lo que Cristo ya hizo. ¿Sí o no?
La otra vez estaba un hermanito ahí que, triste, pobrecito, agüitado, llegó a la iglesia y le tocó toparse conmigo. Me dice, oye, hermano, ay, y venía su esposa toda congojada, así, ay, pero parecía así como, me imaginaba como unas ardillitas ahí remojadas. Y dice, ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué les pasa? Dice, ay, hermano, es que, mire, nosotros tenemos poco tiempo viniendo aquí a la iglesia, pero es que a mi marido, a mi esposo, le detectaron cáncer ¿en dónde lo trae? En los pulmones. Yo uno escucha cáncer y dije, bueno, y le dijeron los doctores, sí, hermano, ya le dijeron que pues que había que hacerle una operación y que no aseguraba nada. Bueno, todo el dramatismo de esto, ¿no? Yo dije, hermana, pero Dios tiene la última palabra. ¿Cuál es nuestro pendiente? Vamos a orar, ¿qué le parece? Pues sí le pareció, pero no casi con mucho gusto, ¿verdad? Pero pues vamos a orar, sí. Y pues yo puse las manos ahí en los pulmones de él y oramos juntos, y Señor, y te doy gracias, Padre, porque tú tienes todo en control, y este hombre, lo que tú quieras hacer con él, Padre, en tus manos está la sanidad. Y bueno, yo hablé y oré junto con ellos, y ya la hermanita pues se fue. Ay, gracias, hermano. Yo le dije, vaya con el médico a ver qué le dice. Y a la semana siguiente la hermana, mira, venía bien contenta. Dije, ¿qué pasó? Y dije, ya se hizo. Dice, hermano, es que ¿qué pasó? Fíjese que fuimos con el médico y los médicos le dijeron que no tenía nada. No entienden por qué no tenía nada. Si aquí están los análisis donde le decían que tenía cáncer y que no le daban muchas posibilidades de vivir. Yo le dije, y a ver, hermana, yo le dije. Y ahí le entré con más fe. Dije, hermana, ya ve. No, si el Señor puede hacerlo, claro que sí. No, pues la hermana estaba feliz y radiante porque lo que había pasado. Y yo le dije, mire, los doctores corroboran lo que Dios hace, nada más. Dios es el de la última palabra. ¿Estamos completos en Él o no? La ropa de ese sacerdote hablaba de plenitud. Estoy completo, yo no necesito nada más de Él. Hay un canto que hemos entonado que dice, a ver si me acuerdan, ¿cómo va? El que dice que el mundo no me da lo que Cristo me da, ¿cómo va? ¿Quién dijo? Bienvenido, hermano. Tú eres suficiente para mí. ¿Se acuerdan? El mundo no me puede dar lo que tu amor me da. ¿Qué más dice? En mi ser, que conocerte cada día más, Señor Jesús, revélate a mí cada momento más, que pueda yo entender y vivir conociéndote más. Fortalecido en ti, seguro estaré. Tú eres suficiente, Señor. La Biblia dice, yo no necesito más. Ya no necesité la droga, ya no necesité el alcohol, ya no necesité aquello, yo ya no necesité ni las pastillas, porque dije, Dios en Cristo Jesús es suficiente para mí. Estoy completo. Aquí dice la Escritura claramente en el verso 10, y vosotros estáis, ¿qué? Completos. Cuando algo está completo es que no le falta nada. Pero hay de aquellos, y que se cuiden de los que no están en Cristo, los que no tienen la fe en Cristo, porque le van a llorar. A la hora que venga una dificultad, va a decir, Señor, oración. Y el Señor dice, bueno, tendré misericordia, no sé, el Señor sabrá qué hacer, ¿no? Pero es mejor que si estamos en Cristo, que si estamos con esta túnica sobre nuestra vida, que hablando de la verdadera doctrina, la sana doctrina, y Jesucristo como el Rey y Señor, estamos completos. Porque todas las doctrinas se derivan de Cristo. Todo es, porque dice aquí, porque Él es la plenitud, Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Por eso decía Dios, Cristo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Porque Cristo es
el intercesor por excelencia. Este tejido de esta túnica que el sacerdote traía en el Antiguo Testamento estaba tejida hermosamente, tanto que había que acercarse al sumo sacerdote para poder ver esta obra de arte. Tenía que acercarse uno para ver semejante hermosura de la vestimenta. Y esto simboliza que asimismo el creyente debe de acercarse para contemplar la hermosura de Cristo y hallar oportuno socorro para el día de aflicción y apropiarnos de las promesas del Señor y de los beneficios de la obra consumadora de la cruz del Calvario. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, ¿o no?, para encontrar oportuno socorro. Creo que viendo la televisión y pasándote 4 o 5 horas en la televisión y pensando que algún día por ahí vas a la iglesia, no vas a obtener los beneficios que Cristo da a sus hijos. El venir en o venir a la iglesia y sin participar y sin meterte a la adoración, a la alabanza, a la predicación, al estudio, a la oración, al momento en el cual Dios puede hablarte, pues dudo que Dios pueda hacer algo en tu corazón, porque había que acercarse para ver semejante hermosura de túnica de este sacerdote y simbolizando: acércate a Cristo. Si te acercas a Cristo, dice la Escritura, Él se acercará a vosotros. Hermano, si tú te acercas a Cristo, ¿qué vas a ver? Para contemplar la hermosura del Señor. ¿Cuántos se acuerdan de ese canto? Para adorar en su templo, para contemplar la hermosura del Señor, para adorar en su templo. Una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré: que esté en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Por qué le damos un aplauso al Señor? Todos los días de mi vida. Y si me llaman fanático y religioso, está bien, que me llamen, yo sé en quién he creído. Ahora sí, recuerdo un canto que entonamos: si me dicen aleluya, aleluya soy. ¿No lo han oído? Si me dicen aleluya, aleluya soy. Está muy alto. Si me dicen aleluya, aleluya soy. Cristo vive en mi corazón y mis pecados son perdonados. Si predico el evangelio, aleluya soy. Exactamente. ¿Qué hace un aleluya? Predica el evangelio, habla de Cristo, vive como Cristo. Entonces sí soy. Ahora sí entiendo, hermanos, soy protestante. ¿Sí? Ahora sí, porque Martín Lutero empezó con esta onda del protestantismo. Ya lo entendí. Porque protesto en contra del pecado. No es la denominación. No se asuste, ¿eh? Protesto contra el pecado. Entonces sí soy protestante, está bien. Y levanto mi pancarta, que es la Biblia, y dice: aquí dice que Jesucristo es el Señor. Entonces cuando yo digo Señor, hay un canto que dice: me acerco a ti. ¿Lo han escuchado? En adoración, sin reservas, ¿qué? Bueno, algo así. Yo les compongo y ni me acuerdo, ¿eh? Pero me acerco a ti, Señor, porque cuando yo me acerco a Él, no, me quedo asombrado. ¿Han escuchado ese canto que dice: maravillado estoy de ti, nada hay que me sorprenda como estar en tu presencia? Maravillado estoy de ti, por tu amor y tus proezas, tu misericordia y tu santidad. Yo aquí me quedo. Si usted se quiere ver el partido del Atlas, vaya a verlo, va a perder. Yo aquí me quedo.
Cuando contemplamos la hermosura del Señor, nos acercamos y decimos: Señor, qué tremendo. Y vemos la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de mi Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿O no? Un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. Puedo ver tu gloria en cada amanecer, y en sus mandamientos me regocijaré. Dices, ¿quién hace eso sino el que está contemplando la hermosura del Señor? Hoy en la mañana que andábamos por ahí, no sé ni dónde andábamos, pero vimos una niebla. Bueno, es que no es típico ver nieblas allá en mi colonia. Bueno, vemos solo contaminación, pero no es la niebla que hay aquí. Los camiones y las motos y todo. Y los motos también dejan ahí sus contaminaciones en las noches. Pero es todo. Y vimos una niebla así. Yo digo, híjole, qué paisajes tan bonitos. Ahora no, yo me deleito en esas cosas. Digo, todos los paisajes para mí son bonitos. Estén áridos, esté lloviendo, esté nublado, esté el sol, esté en la playa, esté donde esté. Digo, todo tiene su color que Dios le ha dado. Así es de que, hermano, esa es cuando miramos y nos acercamos al Señor, vemos su hermosura y decimos: sí, Señor, estás grueso. Con todo respeto, Señor, qué tremendo. Y más cuando veo a mi esposa, le digo: Señor, qué mujer tan bonita me diste. Yo sé que usted también dice de la suya, ¿no? Y yo sé que sí. Ve a sus hijos, qué bonitos hijos tiene, ¿o no? ¿Cómo estén? Qué bonitos están. Usted dice, ¿no? Claro, yo veo los míos y digo: son los más bonitos de la tierra. Eso es lo que hace el Señor, ¿no? Pero vamos más allá de contemplar esto. Cuando vamos a Cristo, vemos su hermosura, vemos la hermosura de la cruz. Vemos que se clavó Cristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y vemos la hermosura de lo que Él hizo. Que por esa cruz yo soy salvo, tengo vida eterna. Si no hubiera sido así, no había salvación para nadie. Estaríamos perdidos. Yo veo mi vida como si yo no hubiera recibido al Señor en mi corazón. Si Cristo no hubiera aceptado en su seno también, yo no sé, a lo mejor ya no estaríamos aquí como muchos de ustedes, ¿no? Si hubieran seguido su estilo de vida. Pero Cristo llegó y nos mostró su amor y no nos condenó. Y volteamos y vimos su rostro, y Él nos voltea también, nos extiende la mano y dice, y nos saca del fango cenagoso, asienta nuestros pies sobre la roca. Eso solamente el Señor lo puede hacer. Para no vivir más en el pecado, sino vivir en la luz del Evangelio y de su palabra. ¿O no? Entonces lo vemos y contemplamos, Señor, jamás debe de pasar por alto en nuestras vidas como hijos de Dios que la cruz del Calvario siempre es el símbolo de que Cristo murió ahí por nosotros. La cruz del Calvario. He decidido seguir a Jesús, la cruz delante y el mundo atrás. ¿Sí o no? He decidido servir a Jehová antes que darle mi vida al placer terrenal. A ver, cantemos otra vez. He decidido seguir a Jesús, la cruz delante y el mundo atrás. Para que lo oigan los de internet. He decidido servir a Jehová antes que darle mi vida al placer terrenal. No, con esos mensajes cantados y proclamados, dices tú, se cae el cielo. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, en el verso 16. Estamos hablando de la túnica de este sacerdote que nos hablaba de la plenitud, porque era de una sola pieza.
cubriendo completamente todo el sacerdote. Hebreos 4:16. ¿Ya lo tienen? Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acércate confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente puedes acercarte al trono. Fíjense, al trono, no a nuestro cuate, Cristo. No, es un trono. Y dice el evangelista: vi un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Sí o no? Y los ángeles y serafines estaban volando alrededor del trono. Y vi uno que salía, y empieza a describir la majestad de ese trono. Y vi uno sentado ahí en el trono, que era el Cordero de Dios, ¿o no? O sea, no es mi cuate, es el trono de Dios. Y cuando yo voy entrando, yo me tengo que postrar y humildemente venir a su presencia. Decirle: Señor, reconozco mis pecados, reconozco mi carnalidad, pero quiero reconocerte a ti como el Señor, el Santo de Israel. Entonces vengo y le adoro, porque confiadamente entro a su presencia, al trono de su gracia. La gracia es favor inmerecido. Es la gracia. No creas que por chulo, por tu apellido, o que porque tú das a la iglesia para las pinturas de este lugar, que porque tú apoyas para esto. No apoyas nada. O sea, el Señor ve todo eso como trapos de inmundicia cuando no hay un corazón recto. Pero eso es un resultado de una comunión con Dios, de una relación con Dios. Y no lo hacemos para justificar, sino venimos a su trono y decimos: Señor, como aquel hombre que dijo: Señor, sé propicio a mí, que no, ni siquiera quería voltear a ver. Era una viuda, ¿no? Que ni siquiera quería voltear a ver porque se sentía indigna de voltear a ver al sacerdote, al maestro ahí. Y le dijo: esta mujer salió justificada antes que todos ustedes, porque ella era pecadora, ella era una pecadora. ¿Cómo está nuestra vida entonces? Entremos y acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar. Yo necesito misericordia. Yo necesito su mano sobre mí. ¿Lo saben? Yo necesito su espíritu en mí. No quiero riquezas, no quiero nada más. Tan solo quiero tu manto tocar. Y cuando yo toco su manto, yo soy sano por sus misericordias. Díganme si no estoy completo en Él. Mi labor es trabajar en la casa del Señor. Yo no trabajo por dinero. No cobramos. Nadie de los que verdaderamente predican el evangelio cobran. Usted invita a un evangelista que ande por ahí anunciado en el periódico, en la televisión, y le va a cobrar $5,000 por adelantado. Cobra el cantante Pancho Riatas. $5,000 por adelantado. O sea, si se llena el lugar, él ya se aseguró. Y lo más terrible es que los pastores, las iglesias, le dan los $5,000 por adelantado. Y luego no va nadie, o falta gente, o se hicieron mala inversión, o qué sé, y el pastor anda todo, porque aquel músico, levita, cantor, salmista, dice: no, ahora me pagas, tú me debes en el contrato otros $5,000, y yo te canté una hora, y tú me pagas. Es que no se juntó, hermano, es que nos faltó, es que nos faltaron, y tú me pagas, o te demando. Ah, qué bonitos cristianos, ¿no? Trabajando por el dinero, por las ofrendas. Así son los estafadores del evangelio hoy en día, ¿o no? Pero usted tiene que estar listo y saber que su vida está completa en Cristo y no necesita nada más que el evangelio en su vida, porque esa es la resurrección en su corazón. No necesita nada más.
Yo estoy en contra de muchas cosas como conciertos, como campañas, como eventos, como estos llamados o disfrazados de cristianismo. Porque si en la iglesia se suplieran esas necesidades, la gente no tendría por qué andar llenando un estadio para ver a fulano de tal. Porque de adoración y de consagración no hay nada de eso ahí. Pero los ministros tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio, de hablar el evangelio, y la gente entonces en ella es completa. Como esta vestimenta de ese sacerdote hablaba de plenitud, de consagración. Vamos ahí mismo de Hebreos, pero en el capítulo 7, en el verso 17. ¿Ya lo tiene? Dice, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad o ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. El verso 20, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Vamos ahí mismo en el capítulo 10, en el verso 21. ¿Ya lo tienen? De ahí mismo de Hebreos, capítulo 10, verso 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Sabes de qué habla el evangelio? De la palabra del Señor. Si tú no permites que el evangelio haga y cumpla los resultados en tu vida, tú vas a estar dividido tarde que temprano. No va a estar plena tu vida, no vas a estar completo en él, porque en él no nos falta nada. ¿Qué cercanía entonces debe de tener el músico? Santiago 4, vamos al libro de Santiago. Santiago capítulo 4, en el verso 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No va a huir. Él dice que si tú te acercas, ¿el qué? Bueno, Él se acerca a ti. Entonces quiere decir que el Señor puede estar muy retirado de tu vida. Acércate a Él, porque en Él estás completo. No necesitas más que su palabra, un evangelio, una fe, un cimiento, un sumo sacerdote, un intercesor, que es Cristo Jesús delante del Padre hacia nosotros. Si tú te acercas a Él, Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Pecadores, les dice, acérquense a Jesús. ¿Qué cercanía debe de tener un músico en la casa de Dios? ¿Qué cercanía debe de tener un músico, un cantor, un levita, un miembro de la iglesia con su Padre al cual dice que adora? Una cercanía tal que pueda ver la hermosura de su santidad, su blancura. De la prenda del sacerdote es del tipo del carácter de la justicia divina de Dios para nosotros. El sumo sacerdote llevaba esta prenda tan limpia y más blanca que la lana, que la blanca lana, y su pureza era de la cabeza hacia los pies, simbolizando la pureza y la santidad de Cristo Jesús. Por eso Él es
3 veces santo, 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 santo. No es solamente una vez, son 3 veces los que se declara la santidad de Dios, porque su blancura es tal que el trono de Dios resplandece, que tenemos que cubrirnos, porque Señor, voy a morirme si te veo. Manoa, el padre de Sansón, cuando vio a Dios, no lo vio, él simplemente vio un resplandor. Dijo, me voy a morir. Y le llegó con su mujer, mujer, asustado, nos vamos a morir. ¿Por qué? Es que vi a Dios. Ah, miedo. Pero ahí anda viendo las películas de terror en la noche, ¿verdad? Ese no es nada comparado con el terror, porque dice la Escritura, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. No juegues con las cosas del Señor, porque así te va a ir. Así les va a ir. Yo prefiero, con todas mis debilidades, acercarme a su trono y decirle, Señor, ay, no quiero que me caiga a mí la ira, porque no, Señor, soy malo y pecador, sí, pero me arrepiento. En tu gracia y tu misericordia me cobijo, ¿o no? Porque así les va a ir, así les va a ir. Tengan miedo, sí tiemblen aquellos de doble ánimo, pecadores, claro. Pero si tú te acercas, Él se acercará a vosotros. La blancura, el carácter, la santidad de Dios. Y esa es la manera en que el sacerdote de hoy día, tú y yo, debemos de vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. El carácter del sacerdote en aquel tiempo era justo, hablando de la justicia de Cristo, la pureza y la santidad de pies a cabeza. Y esta prenda que era de una sola pieza nos habla de o creemos el Evangelio o no lo creemos. Creemos todo el Evangelio, todo el consejo. Pablo decía, yo no he rehusado hablar todo el consejo de la palabra. Yo no les he dicho las verdades a medias, ni les he disfrazado el Evangelio para que no se sientan, para que no se turben y digan, ay no, está hablando muy duro el pastor. El Evangelio es duro, porque habla y tira directo a la cabeza. No es nada agradable, ¿sí o no? Para los que andan en pecado. Pero para mí y para ti puede ser de edificación. Enderezamos nuestra vida, caminamos rectamente, porque esa es la finalidad del Evangelio. Enderezar nuestros pasos y edificarnos en Cristo Jesús. Entonces, esta prenda de una sola pieza habla de un evangelio, de la plenitud del evangelio. ¿Y lo creemos todo o no creemos nada? ¿Por qué creemos unas cosas y otras no? ¿O lo que nos conviene a nuestra conveniencia y rechazamos todo? ¿O lo creemos todo? Y el cinto que ahí mismo iba amarrado tenía que estar bien ajustado completamente al cuerpo. Y esto nos habla de sujeto, completamente apretado, hablando de que estaba completamente pegado al cuerpo, no tenía que tener soltura. Para verdaderamente ministrar y estar en su presencia y adorarle y ser hombres y mujeres de Dios, debemos estar completamente sujetos. ¿A quién? A Dios mismo. Y esto nos habla de que la autoridad de la palabra de Dios, de la palabra de Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si tú no permites que Cristo sea tu autoridad, si tú dices, no, es que mi resto es mi marido, y si mi marido, si se muere mi marido, si me deja, yo no sé qué va a hacer de mí, muero yo también. No se va a morir. Es más, yo le invito, no se muera. Permita mejor que Cristo sea el Señor de su vida. Y entonces sí, usted está completa en Él. Sus hijos no son lo máximo en usted. Su trabajo tampoco, porque mañana lo pueden correr. ¿O no? O sea, no hay nada seguro. Al rato su esposa lo abandona por qué sé yo. Bueno, no estoy hablando malas informaciones, pero
Son cosas en las cuales no debemos de poner nuestra confianza. Eso es lo que estoy diciendo. Porque así como se esfuma el dinero, ¿verdad? Sin Cristo, así se esfuma la felicidad sin Cristo. Pero si no tienes dinero, pero tienes a Cristo, lo tienes todo. Chécate, lo tienes todo en Él. Entonces, ¿qué importa que traigas tus bolsillos, pues nomás lo blanco del mismo pantalón, y que traigas una púa para tocar la guitarra? Agárrate la guitarra y tócale al Señor, y el Señor va a hacer, y el Señor hace lo demás. Yo siempre digo, ¿no? Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Eres el más rico y miserable de este planeta. Entonces, este cinto ajustado al cuerpo, verdaderamente pegado, hablando de la sujeción, de la autoridad. Cristo es el Señor de mi vida y yo me sujeto a Él como Cristo se sujetó al Padre. Él dijo: yo no hago nada si mi Padre no me da la orden. Somos el Padre y yo somos uno, y así que sea la iglesia como nosotros somos uno. Que así seamos tú y yo uno solo con Cristo, sujetos a Él, a su voluntad, sujeción al ministerio, sujeción a nuestras autoridades. Los colores aquí usados en esta toga que traía y en ese cinto fueron el azul, que significa la gloria celestial; el carmesí, que simbolizaba la sangre que Él derramó en la cruz; el púrpura, que significa reinado, que significa Rey de reyes y Señor de señores. Entonces todo canta y todo proclama hacia Jesús como el Señor, el único Rey de reyes y Señor de señores. Todo lo que hagamos tiene que ser cristocéntrico. Sueña, vive, duerme y come de Cristo y de su palabra. Amén. Y ese cinto, termino, nos hablaba de gobierno y de autoridad. Autoridad divina en Cristo Jesús. ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿Cristo? Entonces, compórtate como cristiano, como un verdadero hijo de Dios, completo en la palabra de Dios. Amén.